Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Hola, bienvenidos. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing recibir hoy a la Intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose. Intendenta, bienvenida. Encantada de participar de este evento. Bien, les recuerdo que la dinámica propuesta nos va a permitir, con la presencia de diferentes invitados, en el caso de hoy la ingeniera Carolina Cose, aquilatar a la distancia algunas disertaciones que se han transformado en conferencias memorables. La conferencia elegida hoy tuvo lugar el 27 de octubre de 2004. Faltaban 5 días para las elecciones nacionales que llevaron a la presidencia al doctor Tabaré Vázquez. Y es precisamente el doctor Vázquez, a 5 días de su primera presidencia, la conferencia elegida. Quiero arrancar preguntándole qué recuerda de aquel 2004 y de aquella efervescencia que daba casi como un hecho al Frente Amplio como ganador y finalmente se concretó. Recuerdo la efervescencia, recuerdo el momento de ganar las elecciones. Yo estaba trabajando en un proyecto fuera del país, justo en ese momento. Justo en ese momento. Y me llamó mi hijo por teléfono y me hacía escuchar a la gente, a los uruguayos, y llorábamos todos. Cuando ya estaba el triunfo conseguido. Sí, yo lloraba a mares, rodeada de máquinas y de gente extranjera que no entendía lo que me pasaba. Y me dijo, ¿qué te pasó, Carolina? Me decía. Y bueno, yo volví un par de días después, cuando terminé el proyecto en el que estaba trabajando, y bueno, la alegría continuaba, ¿verdad? Era una cosa maravillosa. Y bueno, estuvo muy bien. Ese día, y lo vamos a ver más adelante, el doctor Tabaré Vázquez estuvo acompañado por varios de los que fueron sus ministros, pero especialmente por Danilo Astori. Vamos a recordar más adelante también parte de esa intervención. El propio Vázquez había tenido ese detalle, ¿no? A mediados de año me dijo, si gano, este es mi ministro de Economía. Sí. Sí, porque en realidad el Frente no había sido gobierno nacional aún. Yo creo que ya había demostrado que podía ser gobierno en la Intendencia de Montevideo, largamente, pero había como esa desconfianza, ¿verdad?, de ese temor, y me parece que Tabaré estuvo muy bien. En el Frente hay mucha gente capaz, y bueno, ahí puso una persona de gran relevancia, un querido compañero y además una autoridad en temas de economía. El presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, el doctor Jorge Auchalja, es el que presenta habitualmente en la mayoría de los casos estos almuerzos. Ha pasado con su presencia también cada vez que ha hecho una locución por allí. Y Jorge allí decía, no cambia el país con la llegada de un nuevo presidente, o no solo va a cambiar con la llegada de un nuevo presidente, cambia si cambiamos todos. Porque este país que tanto exigimos cambiemos nosotros. Porque solos, ni el presidente electo, ni todo su cuerpo político van a poder hacer nada si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo y más. Si no estamos dispuestos de una vez por todas a enseñarle a nuestros hijos que no es vergüenza contar los éxitos, que no es vergüenza que nos vaya bien, que vivimos en un país libre, democrático, sin problemas de terremotos, sin tantos otros problemas que padecen otros países, si no somos capaces de transmitir eso, de asociarnos al nuevo presidente, no importa las banderas, porque acá no hay Nacional ni Peñarol, se acabó, y comenzamos un nuevo país, entonces todo lo que nosotros nos damos el gusto de criticar todos los días, sino todo lo que criticamos todos los días, porque somos especialistas en crítica, entonces no lo vamos a aportar para decir salgamos con nuestro país adelante, que muchas fortalezas tiene
y las debilidades las vamos a sacar. Porque para tener éxito, lo primero que hay que poner es el trabajo y el esfuerzo. Y gratis no hay nada. Y la competencia no está dentro de nuestro país, está afuera. Este es nuestro país, 3.300.000 habitantes, todos unidos para sacar el país adelante. Muchas gracias. El doctor Tabaré Vázquez comenzó su alocución diciendo que tenía los ojos puestos en la utopía, pero trabajando, porque dijo, el futuro no se espera, se construye. Es una estrategia de país con los ojos puestos en la utopía, pero con los pies puestos en la realidad. Tiene voluntad de cambio y sentido de la responsabilidad. Es una propuesta desde nuestra identidad y para el Uruguay. Durante los últimos meses la hemos presentado en encuentros mano a mano con la gente a lo largo y ancho del país, en entrevistas periodísticas, en seminarios académicos, en reuniones de trabajo con representantes de un amplísimo arco de instituciones de la sociedad civil en su conjunto, en contactos internacionales, etc. Por si todo ello no fuese suficiente, hace 15 días presentamos una publicación que condensa y sistematiza casi 200 propuestas y compromisos de gobierno en el marco de la estrategia de país a la que hacíamos referencia. Sin perjuicio de entregar a la directiva de esta asociación de dirigentes de marketing un ejemplar de dicha publicación, permítanme compartir con ustedes algunas consideraciones referidas a esa estrategia de país. La primera de tales referencias es una precisión. Hablamos de estrategia de país, pues el futuro y el destino de las naciones no se espera, hay que construirlo. El futuro se construye. Pero no se construye improvisando, se construye trabajando sistemáticamente, con método, en términos de corto, mediano y largo plazo. Se construye generando confianza, dialogando, acordando, y se construye con gobiernos que gobiernen y con sociedades que funcionen sobre bases de igualdad y de democracia. Hablamos de estrategia de país, porque eso es precisamente lo que le falta, desde nuestro muy modesto punto de vista, a este país desde hace bastante tiempo. Abrumados por la crisis que ellos mismos fomentan desde hace décadas, los sucesivos gobiernos uruguayos ni siquiera han sido capaces de administrarla, mucho menos aún de revertirla y de crear nación. El Uruguay necesita un nuevo impulso, necesita una nueva visión de futuro compartido, porque eso al fin y al cabo son las naciones. La segunda consideración, si tuviéramos que definir en pocas palabras nuestra propuesta de estrategia de país, diríamos un proyecto nacional de desarrollo productivo sostenible. Nacional, por lo que dijimos hace un instante. La nación es lo que nos une, es lo que une a ese complejo entramado que es la sociedad. La nación es un pasado común, pero también es fundamentalmente la voluntad de compartir el futuro. Una estrategia de desarrollo, porque no basta con crecer económicamente, hay que distribuir la riqueza entre la sociedad toda. De lo contrario, la desigualdad social termina dinamitando el crecimiento.
el desarrollo es precisamente eso, crecimiento económico con justa distribución social. Sostenible en términos sociales, en términos ambientales y temporales. Porque las naciones no se construyen sobre bases precarias, ni por efectos milagrosos o impulsos efímeros. Los países no se desarrollan agrediendo su medio ambiente, no hay países ricos con gente pobre, no hay prosperidad en la desigualdad. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Algunos apuntes de lo que decía Tabaré Vázquez. No se construye futuro improvisando, se construye generando confianza, dialogando, además reafirmó el dialogando, acordando y con gobiernos que gobiernen y sociedades que funcionen sobre bases de igualdad y democracia. Y allí la palabra igualdad y buscar la igualdad, sobre todo en la capacidad económica de los habitantes de este país, recorrió esa conferencia. Sí, absolutamente. Me parece que primero lo que pone Tabaré en el centro es la necesidad de tener una estrategia, de darle un marco al sueño, porque habla de la utopía, que en realidad no es un tema de románticos, ¿verdad? Es un tema profundamente humano, el tener una utopía compartida y poder desarrollar el camino hacia esa utopía en la realidad, ¿no? Porque Tabaré dice, lo que dice es con los pies en la realidad, trabajando mucho, sin pausa, y también hizo hincapié en que es importante en la igualdad en todos los aspectos, ¿no? Porque habló también de la distribución, del crecimiento y de la distribución. No hay prosperidad en la desigualdad. No hay prosperidad en la desigualdad, absolutamente, porque la sociedad somos todo un organismo, ¿verdad? Entonces es difícil concebir que se pueda ser feliz mientras hay compatriotas que la están pasando muy mal o que están en condiciones muy malas. Me parece que esa condición profundamente humana es muy importante en la política. Es lo que estaba detrás de su discurso y de su accionar, tanto en el primer gobierno como en el segundo, es lo que está también en el Frente Amplio, ¿no? El profundo humanismo que no escapa a nada. ¿Qué recuerda de su relación con Tabaré Vázquez? Usted fue, obviamente, en aquel momento fue presidenta de Antel, pero después fue ministra de Industria y Energía con él. En ese trato con Tabaré Vázquez, en el trato humano, ¿qué recuerda de Tabaré Vázquez? Tabaré era como se lo veía, una persona muy cálida, muy serio, muy inteligente, sabía muchísimo de política y profundamente humano. Se había forjado en el barrio, ¿verdad?, en la facultad, en una profesión muy dura. Así que la humanidad la tenía muy, muy templada. Sí, había ¿verdad? cosas desde su inicio, desde niño no se le iban a contar. Claro, seguro. Entonces, lo que recuerdo es su condición humana. Yo fui presidenta de Antel durante el gobierno de Pepe. De Mujica. Y en ese periodo tuve algunos encuentros con Tabaré para contarle lo que estábamos haciendo, para intercambiar. Él tenía un corazón muy, muy estrechamente... Tenía su corazón muy pegado a lo que era el Ceibal, ¿verdad? Como todos nosotros. Y desde Antel cumplíamos un rol importante en el Ceibal. Entonces hablamos muchas veces, hablamos del proyecto de Fibra al Hogar. Y después, bueno, tuve el honor de ser ministra del segundo gobierno. Y ahí aprendí muchísimo más, porque verdaderamente formaba parte de un equipo y me di cuenta de la amplitud de mirada que se necesitaba. A veces uno asocia la paciencia con la dilación y Tabaré tenía la condición de tener paciencia pero no dilatar las decisiones y la verdad que yo me sentía muy cómoda con eso. Una buena imagen, es decir, sí. No a lo loco, pero hagamos las cosas. Sí. Llevaba una traducción libre. Es exactamente así. Es exactamente así, porque Tabaré en las reuniones, a veces teníamos reuniones de algunos ministros con él por temas específicos, pero eran reuniones que éramos 5 ministros o 3 ministros y directores, en fin.
y nos escuchaba a todos y a todas, nos escuchaba, pero, o sea que invertía una buena hora, no nos interrumpía. A veces yo me ponía impaciente porque él lo interrumpía, yo quería interrumpir. Seguro. Y después de eso... Sería una devolución, digo. Claro, pero él decía, bueno, ahora me toca a mí. Y bueno, eso se aprende mucho. Yo aprendí mucho. Sí, alguien que alguna vez me dijo, dice, no solo cuando estudiaba para recibirme, soy de esos tipos de muchas madrugadas de leer y de actualizarse. Permítame una pausa. ¿Cómo no? Y así volvemos a la conferencia del doctor Tabaré Vázquez en aquel octubre de 2004. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Seguimos ubicados en octubre de 2004. Un ciclo de presidenciables que culminaba con Tabaré Vázquez, una conferencia memorable de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Y como decía la intendenta Carolina Cose, había una expectativa muy grande. Sobre todo en un ámbito como el de ADM, donde hay empresarios muy importantes del país, sobre qué haría el Frente Amplio en caso de ganar, y yo me lo anoté por acá, con las políticas en materia económica, monetaria, impositiva, cambiaria, qué país le esperaría a los que quisieran invertir en Uruguay. Así es. Y esto decía el doctor Vázquez. El contexto favorable a las inversiones estará dado por una programación macroeconómica basada en una concepción que comprende aspectos que hacen a las relaciones cambiarias, crediticias, de precios, de cumplimiento de los contratos, de establecimiento y mantenimiento de reglas de juego claras y de un adecuado marco de predecibilidad. En consonancia con el objetivo general de transformación hacia un Uruguay productivo, la programación macroeconómica de gobierno progresista tendrá como objetivo específico asegurar la consistencia de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal entre sí y con respecto a los objetivos de crecimiento económico y mejora en la equidad de la distribución del ingreso. En materia de política cambiaria, otorgaremos previsibilidad al valor de la moneda por la vía de procurar equilibrar la creación del dinero con la demanda, controlando la expansión de la base monetaria a los efectos de contribuir con la obtención de un nivel determinado de inflación, lo cual implica avanzar hacia una política monetaria basada en metas de inflación. En lo que hace a la política fiscal, nos orientaremos a operar tanto sobre la estructura de los ingresos como de los gastos del sector público, a los efectos de garantizar una estructura impositiva más eficiente y equitativa y un gasto público austero, más sesgado hacia la atención de planes sociales prioritarios y de inversión pública. No habrá aumento de la presión fiscal, sino redistribución de la misma según criterios de racionalidad, equidad y eficiencia. En referencia a la política cambiaria, atenderemos la razón de ser de la misma, que es disminuir la incertidumbre asociada a la evolución del tipo de cambio. Los lineamientos de política fiscal y política monetaria a los que recién aludí son consistentes con un régimen cambiario con mercado de libre acceso y con tipo de cambio flexible. Nunca más atraso cambiario, porque el atraso cambiario, el manejo irresponsable de las finanzas públicas
y el sobreendeudamiento del Estado como recurso desesperado para cubrir dichos déficits son factores determinantes del desplome que ha sufrido el país. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Bueno, para volver sobre las palabras de Vázquez, allí habló de ingresos y egresos equilibrados en el Estado, de atraso cambiario, algunos de los puntos que planteó Vázquez, seguramente en diálogo permanente con Danilo Astori de cara a lo que podría ser la presidencia, ¿no? Sí, seguramente, sin duda, sin duda. Además, Tabaré formaba equipo, le gustaba que los equipos funcionaran, así que no me cabe duda. Y después, quiero decir que en el segundo gobierno varias veces cuando iba a explicar algo que podría ser circunstancial del momento, retomaba el país en las condiciones en que se encontró, cómo estaban las reservas en ese momento, cómo logramos que el Banco Central tuviera miles de millones de reservas, cómo se enderezó y se renegoció la deuda. Él nunca nos dejó olvidar eso, ¿no? Y que básicamente es lo que dice ahí, lo cumplió. Sí, está bien lo que está diciendo porque hay que ubicarse en ese contexto de un país que venía saliendo, pero aún el gobierno del Frente Amplio recibe en plena crisis el país, sí. Una de las más grandes de la historia del país, y el país después se encaminó con el gobierno del Frente Amplio a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, y si no te debo más nada, allá tú, acá yo. Y al terminar la deuda con el Fondo Monetario, obviamente los países dejan de tener la dependencia de algunas exigencias, entre comillas o sin comillas, del fondo, ¿no? Y sí, seguro. Y las reservas en el Banco Central. Yo no quiero decir la cifra, pero había unos cientos de millones de dólares y con los gobiernos del Frente Amplio quedó en 18.000 millones de dólares. O sea, la diferencia era abismal, ¿verdad? Sí, y eso le daba seguridad al país. Yo recuerdo de aquellos momentos te decía, él formaba equipos, sí. Y José Lo Corseñac, el senador José Corseñac, José Lo siempre nos decía, lo que aprende, lo voy a decir textualmente, si lo que aprende este animal nosotros les ponemos sobre algo y él me lo devuelve mejorado. Bueno, a mí me pasaba que antes de tener las reuniones, cuando íbamos a tratar temas específicos, yo le mandaba un resumen de cuál era nuestra opinión y nos esforzábamos en no mandarle un libro, ¿no? Mandarle un resumen ejecutivo y por supuesto Tabaré entendía todo, digamos, y se leía todo. Sí, es así. El Mercosur, su funcionamiento y sus resultados ha sido tema siempre presente estos años en las charlas de ADM. En estas conferencias memorables hemos escuchado al doctor Jorge Valle en el 2002 prácticamente diciendo lo mismo, o el presidente actual diciendo lo mismo que decía Valle en el 2002, diciendo lo mismo que decía en el 2002 Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso vino por segunda o tercera vez a despedirse de su presidencia, se venía Lula, ya estaba elegido. Y no basta el Mercosur, decía Fernando Enrique Cardoso. Sí al Mercosur, pero no basta el Mercosur. Por ahí más o menos fue también Tabaré Vázquez. Para nosotros el Mercosur es una prioridad estratégica, absolutamente estratégica. Como lo decíamos en nuestra exposición, no es bueno, desde nuestro punto de vista, caminar solos, estar aislados. Y tenemos la clara dimensión y visión de nuestra ubicación geográfica e histórica en la región. Estamos privilegiados por la presencia de países enormes, grandes, gigantes, hermanos, y creemos que el fortalecimiento de nuestro país se logra con una integración fuerte, una integración que vaya más allá de un acuerdo comercial de base arancelaria a un proceso de integración mucho más firme, más sólida, a un proceso de integración política, social, cultural, etcétera, a un proceso de complementariedad productiva en la región. Este es nuestro punto de partida y de ahí la inserción al mundo. No negamos para nada la posibilidad de, en el marco de esta estrategia y de este planteo, llevar adelante acuerdos bilaterales que no afecten el relacionamiento y la marcha del proceso de integración de la región. Los procesos de integración regional, todos conocemos su complejidad, todos conocemos el tiempo que demora en implementarse adecuadamente, veamos qué ha pasado con la Unión Europea,
Y yo creo que lejos de radicalizar las posiciones, hay que buscar a través de los acuerdos correspondientes las aperturas. Tenemos que abrir nuestro país, pero también tenemos que abrir la región al mundo. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. El Mercosur, y lo voy a leer textual para no equivocarme, como prioridad estratégica, eso fue lo que dijo el doctor Tabaré Vázquez. Pero, dijo, no nos negamos a acuerdos bilaterales que no afecten el relacionamiento del bloque regional. Estamos hablando del 2004, ¿no? Sí, pero él dijo en esa frase tan sintética que tú estás diciendo, es sintética pero es precisa. Y acá yo me animo a interpretarla, porque él dijo, no nos negamos a acuerdos bilaterales que no afecten, ¿verdad? Sí, que no afecten el relacionamiento del bloque regional. El relacionamiento, ahí está, lo dijo textual. Que no afecten, o sea, él lo que marcó ahí es una tensión que la diplomacia la conoce, la diplomacia profesional, ¿verdad? La conoce de memoria, que es la tensión entre mantener una alianza y tratar de encontrar oportunidades fuera de esa alianza. Y bueno, sí, es muy difícil. Hay un tema de desequilibrio. Unas asimetrías gigantes. Unas asimetrías notorias que también forman parte de esa tensión. Porque justamente por esas asimetrías, Uruguay sería un disparate que de un golpazo se fuera o cometiera acciones que pusieran en riesgo ese equilibrio. Es un tema difícil, pero bueno, creo que él lo diagnosticó muy bien. Sigue siendo así. Yo también, como ministra de su gobierno, tuve la oportunidad de, metiéndonos en los temas productivos, en los temas de acuerdos y demás, tanto con Brasil como con Argentina. Uno dice un acuerdo comercial o productivo, pero en realidad es tan grande la malla normativa entre los países que a veces parece muy difícil desenmarañar nudos, y capaz que falta de todos los lados una franqueza política, ¿no?, para hablar los temas, que a veces son micro temas, pero son los que definen la verdadera integración. Uh-huh. Si nosotros estamos produciendo algo acá y por no tener un problema entre Argentina y Brasil no recibimos un gesto de alguno de los dos países, tiene que haber una forma en que nos entendamos los países, en lo cual mantengamos el equilibrio reconociendo nuestras asimetrías. Y tiene que haber un gran compromiso entre los grandes también. Un grande no le puede reclamar algo a otro porque Uruguay tuvo una preferencia en algún sentido. Porque Uruguay no va a mover la aguja de sí, qué difícil, estaba pensando como usted era ministra, que la industria uruguaya es un barrio de San Pablo o menos. Es muy difícil. Ir a negociar. Yo tuve un gran equipo, yo por mi parte también. Quiero nombrar José Luis Seijo, fue muy importante, una gran persona y un gran técnico. Y realmente tuve la oportunidad de meterme en lo que era el entramado normativo y de trabas y de complejidades. Entonces, muchas veces se nos dijo, no, porque si hacemos esto con ustedes, se lo tengo que dar a todos. Y en realidad debería haber una franqueza política para decir, bueno, pero yo podría darte esto condicionado a un tamaño. Y entonces, sí, por lo que usted decía, Uruguay no te va a hacer mella. Claro, y además se puede decir abiertamente, por debajo de tales volúmenes, sí, está. Por encima. Hasta determinado tope. Claro. ¿Habilitar un tratado de libre comercio con China sería eso o no necesariamente? Que le habilitaran a Uruguay. Bueno, ahí yo esperaría ver un poco más. Ahí, a ver, no se puede mirar para otro lado porque China es un jugador de primer nivel en el mundo y es un jugador de primer nivel para Uruguay. Lo que a mí me gustaría ver es jugar un poco más a China en este diálogo en el Mercosur, porque la relación de intercambio de Brasil con China es
de 135.000 millones de dólares más o menos. Sí, 2 veces el PBI del Uruguay o más. Es como, creo que es unos 40 veces la relación de intercambio de Uruguay-China. Entonces, no es tan fácil. No tenemos que ser nosotros solos los que insistimos Sí. en eso, ¿no? Sí, son días en que China le ha comprado el 25% del puerto de Hamburgo a Alemania. Es decir, para tener algún datito, ¿no? Claro, lo que quiero decir es que en un tratado con China, que yo me parece que es algo que hay que necesita trabajar. un estudio a fondo para saber quién gana y quién pierde, se supone, ¿no? Sí, claro, eso yo no dudo que se podría hacer, porque Uruguay tiene muy buenos técnicos. Sí tendría que haber una buena dirección política, porque los técnicos a la hora de negociar están en una sala como esta negociando los micro detalles y tienen que tener una orientación, porque si no estamos perdidos. Pero me parece que tratándose de proteger la relación del Mercosur, si alguien está interesado en un tratado de libre comercio con nosotros, también tiene que jugar en el Mercosur. Hacemos otra pausa y ya seguimos. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Lo que sigue en otro tramo de la conferencia de Tabaré Vázquez en aquel octubre de 2004 es un tema recurrente, ¿no? Al hablar sobre el futuro de las empresas públicas, las políticas energéticas, el futuro de ANCAP y los precios de los combustibles, es momento en el que el doctor Vázquez le cedió la palabra a Danilo Astori. Creo que este tema también está asociado a la definición de una correcta política energética nacional que Tabaré ya había delineado en su exposición y sobre todo al mencionar 2 criterios fundamentales. El primero, tener una política energética nacional considerando todas las fuentes de energía en su conjunto y el papel que cumple cada una, incluyendo las alternativas. Esto es, aquellas que hay que prospectar, digamos así, para analizar el papel que pueden cumplir en el futuro. El segundo criterio es el criterio regional, que Tabaré también expuso claramente. Hoy en día no podemos definir este problema sobre la base exclusiva de las fronteras nacionales. Es uno de los aspectos más importantes de la integración y en particular de la integración de la infraestructura física entre nuestros países. Pero hay otro tema asociado a la pregunta, en este caso focalizado, por supuesto, en la política de transportes, pero que tiene que ver mucho con el futuro de nuestras empresas públicas, con el papel que habrán de jugar, en este caso la empresa petrolera, por supuesto, pero vinculando a todo el tema de las empresas públicas. Nosotros tenemos que preparar a nuestras empresas públicas para bajar sus costos de producción, para mejorar la eficacia de su gestión, para disminuir sus tarifas públicas en términos reales. Esta tiene que ser la tendencia y naturalmente eso exige mucho esfuerzo. Exige, ni que hablar, inyectar solvencia profesional en las mismas, descentralizar la gestión, mejorar los mecanismos de control social de nuestras empresas públicas, definir con claridad ese límite difuso entre el papel de la empresa pública como prestadora de servicios o productora de bienes y como recaudadora de impuestos. Esto viene muy al caso de la pregunta planteada. ANCAP está siendo utilizada desde hace tiempo como empresa que recauda impuestos y esto desmejora notablemente la eficacia de su gestión y, por supuesto, seguir explorando mecanismos de acuerdos de nuestras empresas públicas, asociaciones o alianzas con capitales públicos o privados, seguramente del exterior, que nos permitan incorporar tecnología, disminuir costos, tener una mejor inserción tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Todo esto está en juego, porque todo esto conduce a la posibilidad de rebajar costos y, por lo tanto, tarifas de servicios públicos que redundarán
en los costos del transporte. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Tener una política energética nacional, decía Astori. Seguramente ya se estaba pensando en los años siguientes en lo que el Frente Amplio fue, o en el gobierno del Frente Amplio fue la transformación de la matriz energética, entre otras cosas. Preparar las empresas públicas, decía, para bajar los costos de producción, para mejorar sus eficacias de gestión, disminuir las tarifas, en fin. Es una historia que se repite en cada gobierno que va a comenzar, pero bueno, era parte de lo que decía Danilo Astori. Sí, y todo se cumplió. Es interesante ver eso, ¿no? Primero que la coherencia de ambos, en particular de Danilo, que siempre ha dicho lo mismo. Y eso es un gran mérito. Y después el cumplimiento, ¿no? Cuando el primer gobierno del Frente sufre la primera crisis energética por el cambio brutal de los precios del petróleo, es cuando Tabaré toma la fuerte decisión de hay que cambiar la matriz energética y se empieza todo el proceso, ¿verdad?, con UTE para ese cambio. Y bueno, y después de esa vocación de poner en las empresas públicas gente que supiera de los temas. Él lo dijo, Danilo, allí también, lo dice, ¿no? Sí. Sí. Eso, yo que tengo tantas campañas encima, como periodista, obviamente, ¿no? Siempre creo que lo que más hay unanimidad en todo el arco político es técnico, sí, pero también con algunos políticos. No, está bien. Lo que quiero decir es, la dirección de las empresas públicas es política. Seguro. No poner políticos frustrados, que a veces pasa, claro, ¿no? Que no salieron diputados. Ahí está. No es el premio Consuelo, al revés. Ahí está. Al revés. Es una cosa de... Y creo que Danilo en esa exposición lo deja bien claro, y después Tabaré, Pepe, y de vuelta Tabaré, en el accionar también, la importancia de las empresas públicas. Tiene que haber políticos, pero con elementos técnicos, ¿verdad? Es así. Hacemos la última pausa y retornamos para recordar esta conferencia memorable junto a la intendenta de Montevideo. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En la ronda final de cada una de las conferencias, ADM abre el espectro al resto del público que está allí presente. Y allí se le preguntó a Vázquez cómo separaría el gobierno del Frente Amplio, un eventual gobierno del Frente Amplio, frente a la ley que garantiza la inamovilidad de los funcionarios públicos y a eventuales hechos de corrupción. Vale la pena recordar lo que decía Vázquez. En cuanto a la inamovilidad de funcionarios públicos y temas tabúes para esta fuerza política, no hay ningún tema tabú. Todos los temas van a ser puestos sobre la mesa y todos los temas van a ser discutidos. Creo que sobre el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos sí hay tabúes a nivel de la sociedad en su conjunto, porque realmente la tal mentada inamovilidad de funcionarios públicos está muy restringida a un cierto sector de funcionarios públicos. Hay sectores de funcionarios públicos que han sido, que son pasibles de ser removidos. Y en cuanto a la Intendencia Municipal de Montevideo, cuando fui intendente de Montevideo, aquí está también nuestro compañero el arquitecto Mariano Arana, cuando por omisión, delito o por cualquier otra circunstancia hubo que destituir a funcionarios municipales, los destituimos. No cabe en un gobierno de nuestra fuerza política ningún tipo de corrupción. Ni quienes ejercen el gobierno, ni de los funcionarios públicos. Todos seríamos funcionarios públicos. Así que quien hace la pregunta puede tener la más absoluta tranquilidad, y lo va a poder comprobar seguramente, que vamos a trabajar con seriedad, con responsabilidad, y vamos a luchar frontalmente contra cualquier forma de corrupción, esté en el nivel que esté y se presente en el lugar que se presente. Conferencias Memorables. Colección de oro de ADM.
El doctor Vázquez siempre fue contundente y claro con respecto, bueno, aquello de si mete la mano en la lata, le cortamos la mano, pero así es. Pero fue bastante claro siempre con esto. Absolutamente. Fue claro y lo cumplió. Me parece además que la dualidad de que se hizo lo que se dijo y se dijo lo que se pensaba, es muy fuerte en este momento del mundo, ¿no? Donde es tan importante más que nunca la ética en la política y el valor que tiene la ética en la función pública, ¿no? Tiene que ser así. Incluso resignificarla y pensar otros imperativos éticos que a veces en la concepción tradicional de la ética del siglo XIX y del siglo XX no aparecen. Por ejemplo, los imperativos éticos frente al avance tecnológico. Entonces, me parece que es súper vigente y también me da como, ¿cómo decirlo?, la tranquilidad de que se cumplió, de que el Frente tomó las medidas que tenía que tomar frente a cualquier desviación. ¿Cómo ve, y ya para finalizar, esos gestos que los han marcado como gestos republicanos? El doctor Vázquez yendo a la asunción de Alberto Fernández con la calle Pou, ingresando a más prácticamente, él sabía de su condición y de su enfermedad, y después cediéndole la presencia al nuevo presidente, como diciendo, bueno, acá el acto ya es tuyo, aplaudiéndolo cuando llegó acá el presidente, cuando asumió la calle Pou. Esa es la punta del iceberg de la condición republicana de Tabaré, porque yo ya no era ministra, pero tenía amigos en el Consejo de Ministros y sé que después que fueron las elecciones, la indicación de Tabaré fue total apertura, total colaboración y poner todo su gabinete a las órdenes para la transición. O sea que eso que vimos después públicamente en realidad era parte de toda una actitud republicana, profundamente democrática, encomiable, que es como tienen que ser las cosas. Y dice, bueno, pero así tiene que ser. Bueno, pero... Sí, así debería ser. La mirada en la utopía, ¿verdad? Y los pies en la realidad. Bueno, la utopía es que la república sea una república, que la democracia sea cada vez más profunda. El asunto es que cuando uno está en el gobierno, como estaba Tabaré, actúe en consecuencia. En nombre de ADM, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, porque esta disertación es una más de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo.